La energía psíquica que emiten las personas es más potente cuando está por medio la más supervivencia. Esto explica por qué es tan elevado el número de casos de pez espontánea que impiden accidentes y muerte repentina. Esta es la razón por la cual nuestro ejercicio final es el hacer casos de rehabilitación con personas gravemente enfermas. El graduado que practica concienzudamente el estudio de rehabilitación aprende a percibir las señales psíquicas que cada vez más sutiles, que un día es capaz de relacionarse psíquicamente con cualquier persona que tenga mente, ya sea que la persona esté en grandes dificultades o no esté. Con la práctica se vuelve uno cada vez más sensible. En mis primeros experimentos descubrí que los niños manifiestan habilidad psíquica con mayor facilidad que los adultos. Están mucho menos limitados por la perspectiva del nivel beta en cuanto a lo que es posible y su sentido de la realidad no se ha desarrollado hasta el punto que ellos se atreven solamente a decir aquellas cosas que parecen lógicas. Un experimento que se llevó al cabo de justamente cuando se acaban de formular las bases del curso de control mental, estaba diseñado para escuchar las sesiones de casos de rehabilitación que he descrito. Como usted verá, mi primera técnica era totalmente diferente de lo que es la actualidad. A dos niños, Timmy y Jimmy, se le habían enseñado los elementos del curso y los separé, colocando a cada uno en una habitación diferente, cada uno con un experimentador, una especie de antecesor psicoorientólogo de ahora. Se le pidió a uno de ellos, a Jimmy, que entrara a nivel, creara algo con cualquier cosa en su imaginación. En tanto, Timmy, que se encontraba en la otra habitación, entró a nivel y se le pidió que averiguara qué era lo que se le proponía a Jimmy. Y Jimmy dijo a su experimentador: estoy haciendo un camioncito. Tiene una carrocería verde y ruedas rojas. El experimentador de Timmy le preguntó: ¿qué estás haciendo ahora? Ah, está construyendo un camioncito de juguete. Bueno, descríbelo. Ah, tiene una carrocería verde y ruedas rojas. Este es el estudio de casos de rehabilitación a un nivel más sutil que el que llevamos a cabo con los adultos. En nuestra clase se requiere de práctica para volverse a ser niños. Integré su propio grupo de práctica. Por medio de la lectura de este libro deseo que usted se acerque tanto como sea posible a desarrollar sus habilidades mentales, como nosotros lo hacemos en la clase de control mental. Requerirá una dedicación constante y prolongada, pero agradable. Hasta el momento los ejercicios que le he proporcionado puede practicarlos a solas. Al cabo de 2 o 3 meses, cuando quiera, pericia, estará preparado para practicar casos de rehabilitación como los que acabamos de describir. Al llegar a ese punto, necesitará ayuda de otras personas, bajo condiciones cuidadosamente controladas. Aquí tiene lo que debe hacer. Aún antes de empezar el primer ejercicio que aparece en este libro, integre un grupo de un mínimo de 6 personas compatibles, quienes también aprenderán a practicar los ejercicios. Manténgase en contacto conforme progresen y cuando todo el mundo esté preparado, cuando el mundo haya dominado verdaderamente los ejercicios, reúnase para empezar a practicar casos de rehabilitación. Dedique por lo menos un día entero a la primera sesión. Todos llevarán consigo por lo menos 4 fichas, cada uno con el nombre, la edad y la ubicación de la persona gravemente enferma por un lado y la naturaleza de su padecimiento por el otro. Inclúyase bastantes detalles, ya que estos resultarán de utilidad cuando llegue el momento de verificar.
Empiecen proyectándose mentalmente. Dentro de un mental, ustedes no dispondrán de cubos y cilindros como los que nosotros tenemos en nuestra clase. Pueden utilizar monedas de plata y de cobre y un anillo de oro y un pequeño imán de hierro. Deberán examinar estos objetos con sumo cuidado. Después entrarán a nivel e imaginarán un objeto a la vez, colocándolo mentalmente a varios centímetros de distancia enfrente de ustedes, por encima del nivel del ojo. Imaginen que el objeto se expande hasta que casi adquiere el tamaño de la habitación. Después entre en su interior y realice los distintos exámenes. Haga lo mismo con las frutas, vegetales y por último con un animalito casero. Podría considerar que este ejercicio ha sido un éxito. Cuando todo el mundo haya sentido una diferencia bien definida entre los exámenes realizados con un objeto y con otro, no es necesario que los resultados de cada examen sean claros y detallados. Basta que la experiencia global de cada objeto sea diferente de experiencia con otros objetos. Puede ser que las impresiones que usted tuvo hayan sido completamente diferentes de otras personas. Esto no tiene importancia. Lo que interesa es que usted observa, eso se convierte en su punto de referencia. Todavía no ha elaborado un punto medio para ayudarlo a evocar consejos por medio de la palabra impresa. Si de alguna manera usted es capaz de hacer esto por sí mismo, magnífico, pero puede proceder perfectamente bien sin ellos, aunque su progreso puede ser más lento. Para el practicar casos de rehabilitación, formen parejas exactamente como lo hacemos en las clases de control mental. En el capítulo 2 encontrarán las palabras del orientólogo y le dice al psíquico al presentarle el caso. Estas son exactamente las que usamos en la clase y sugiero que su grupo también lo emplee. Mencioné que deberían llevar esto a cabo bajo condiciones cuidadosamente controladas. Esto es lo que quiero decir. Elija un sitio tranquilo en donde no haya posibilidades de que los interrumpan o molesten. Asegúrese de que cada uno de los miembros del grupo haya practicado todos los ejercicios que aparece en este libro en el orden adecuado y que haya tenido éxito con ellos. Póngase de acuerdo con anticipación en el sentido de que no habrá jactancias. Es probable que alguien del grupo tenga un éxito más espectacular que los demás. Al principio esto no significa que él es el mejor o que es superior en algún sentido. Sencillamente ha sido el primero en tener éxito. Es posible que algunos no empiecen a operar psíquicamente hasta la quinta o sexta reunión, pero los más lentos con frecuencia terminan siendo los mejores psíquicos. Si conocen a algún graduado de control mental, pídanle que se una a ustedes. Si está manteniendo el corriente con su control mental, resultará de inmensa ayuda. Si ha olvidado algo, un breve recordatorio con este libro u otro repaso con una clase de control mental lo puede tomar sin cargo alguno, lo volverá a poner en forma. Cuando usted sea psíquico, haga a un lado las dudas y entre de lleno en la actividad. Haga caso en sus corazonadas. Adivine, pero sobre todo no trate de razonar sus descubrimientos. No diga, eso no puede ser, y espere otra impresión. Lo que se le ocurre en el primer pensamiento con frecuencia es más correcto que lo que se ocurre en el segundo pensamiento. Hable continuamente, examine el cuerpo, de arriba abajo y describa lo que vea. Cuando usted sea orientólogo o proporcione indicios, usted desea que su psíquico tenga éxito. Pero de nada servirá que le digan regresa al pecho. ¿Está seguro de que hay algo malo allí?
No le diga al psíquico que está equivocado. En las primeras etapas, cuando es probable que se produzca el mayor número de equivocaciones, lo que con frecuencia sucede es que el psíquico percibe otras cosas, en lugar de percibir aquel en lo que está trabajando. El error es relativamente insignificante y se puede corregir con un poco de práctica. Las palabras desalentadoras del psicoorientólogo pueden detener el progreso. Limítese a decir: no tengo información al respecto de eso. Tenga paciencia. Si más de 1 millón de personas como usted han tenido éxito, con toda certeza que usted también lo tendrá. Es probable que le lleve más tiempo, ya que está trabajando por su cuenta y con un grupo informal. Pero ¿cuál es la prisa? Una vez que todo el mundo tenga éxito continuo con los casos de rehabilitación, mantenga al grupo en contacto. Siga reuniéndose, continúen trabajando juntos en esta práctica. Cada día se volverán más diestros hasta que un día lleguen 7 de a ser capaces de efectuar casos de rehabilitación por sí solos y se vuelvan cada vez más sensibles a los mensajes sutiles de la vida cotidiana y no tan solo a los que más potentes de las enfermedades graves. No utilicen a ninguno que los presentes para un estudio. Existe una distinción legal entre hacer esto y trabajar con alguien que está alejado. En primer caso, se trata de un diagnóstico mismo que le responde a los médicos y guardianes de la salud, que poseen licencia. En el segundo caso, se trata de la detección psíquica, cosa que no representa ningún problema ante la ley. Cuando descubra una anormalidad en un caso en el que esté trabajando, no se apresure a darle la noticia. Esta es la labor del médico. La suya consiste en desarrollar sus habilidades psíquicas con el objeto de poder ayudar a esa persona y a otras psíquicamente y legalmente. Limítese a corregir en forma mental aquello que detecte. Usted detecta mentalmente, así que debe corregir la misma forma. Al principio de este capítulo hice la advertencia de no darle mucha importancia al hecho de que una persona tenga éxito antes que las demás. Yo aprendí en esta lección en forma significativa una de mis primeras clases de los estudiantes y cuya ocupación era un instructor de vuelo. Todo marchaba bien para él hasta que llegó el último día del curso. Cada uno de los estudios que realizó fue un rotundo fracaso. Nadie en el grupo de 32 personas tuvo un desempeño tan deficiente como el suyo. Sin embargo, veía que otros lo hacían bien y tenían un acierto detrás de otro. Si ellos podían, él también tenía que poder, de modo que ideó su propio plan para practicar en casa con su esposa, quien le había tomado el curso con él. Y ella recordaba artículos de los periódicos que hablaban sobre víctimas de accidente y cada noche, después de ponerse a nivel, él entraba a estudiar los casos y ella le proporcionaba los nombres y las edades, el sexo y la ubicación, y él describía las lesiones. Además de esto, ella leía los nombres de las páginas amarillas, el directorio telefónico, y él trataba de adivinar sus ocupaciones. Transcurrieron 6 meses de fracasos rotundos y después se produjo el éxito, y llevó a cabo con precisión su primer caso de rehabilitación, después de otro y de otro. De hecho, ahora puede operar psíquicamente sin entrar a nivel y esto ya es parte de su vida cotidiana.